Buenas noches, nosotros somos Pedro López y mi persona Ramón Espinosa, somos estudiantes del noveno semestre de Ingeniería de Mantenimiento Mecánico. Y estamos cursando la materia soldadura de manera virtual y nos toca hablar de lo que es la soldadura, su importancia, las desventajas y los tipos de soldadura. Primero que todo vamos a hablar de qué es soldadura. Soldadura es un proceso de unión de materiales en el cual se funden las superficies de contacto de dos o más partes mediante la aplicación tanto de calor o presión. La integración de estas partes que se unen mediante la soldadura se denomina como un ensamble soldado. Hay procesos de soldadura que se obtienen solo por calor sin aplicar presión. Hay otros que se obtienen mediante la aplicación de ambos y otros en los cuales se utiliza únicamente presión. Generalmente se asocian con partes metálicas, pero este proceso también se puede utilizar para unir plásticos. Se toma como ventaja de la soldadura que proporciona una unión permanente. ¿Sí? O sea, las partes soldadas se vuelven una sola unidad. También se puede lograr con la soldadura que la unión de estas dos partes sea más resistente que los materiales en sí, siempre y cuando se utilice las características del metal de relleno sean las adecuadas y se utilice y se solde, y se empleen las técnicas de soldadura de la forma correcta. La soldadura es la forma de unión más económica, siempre y cuando se quiera ahorrar costos. Esta va a ser la primera opción. Y una ventaja más es que la soldadura no se limita por el ambiente. Siempre se puede soldar o en campo, en el taller o incluso en la fábrica. Como todo proceso, la soldadura tiene ciertas desventajas o limitaciones. La primera es que la mayoría de estas operaciones se realizan de forma manual y son elevadas en términos de costos de mano de obra. Muchas de estas operaciones se consideran como cuestiones especiales. Otra limitación de la que posee la soldadura es que implica mucho uso de energía y por consiguiente es algo peligroso. Dado que la soldadura se obtiene una unión permanente entre los componentes, no permite un desensamble adecuado, lo que quiere decir que luego de soldar dos piezas se requiere cambiar una, no se va a poder hacer porque van a estar unidas ambas de forma permanente. La soldadura puede padecer ciertos defectos de calidad difíciles de detectar y esto puede afectar de manera significativa la unión, reduciendo su resistencia. Ahora hablaremos de lo que son los tipos de procesos de soldadura. La Sociedad Norteamericana de Soldadura ha categorizado más de 50 tipos de soldadura o maneras de producir la energía para realizar la acción exit. Pero podemos dividir los procesos de soldadura en dos grandes grupos: la soldadura por fusión o la soldadura en estado sólido. La soldadura por fusión. Este proceso usa el calor para fundir el metal base. En muchas operaciones por fusión se utiliza un metal de relleno y para agregar volumen y resistencia a la unión soldada. Cuando no se añade un metal se llama soldadura autógena. La categoría por fusión comprende los procesos de soldadura y el uso más amplio, en los que se incluyen los siguientes grupos generales. Bueno, en el primer grupo podemos hablar sobre la soldadura con arco eléctrico, en la cual se obtiene un calentamiento de los metales a través de un arco eléctrico. Algunas de estas operaciones de soldadura con arco eléctrico también aplican presión durante el proceso y la mayoría utiliza un metal de aporte, o sea que no son soldaduras autógenas, porque se pueden utilizar metal de relleno. Otra soldadura es la soldadura con oxígeno y gas combustible, que son procesos de unión en los cuales se utiliza gas de oxígeno combustible. Puede ser una mezcla de oxígeno y acetileno y tiene como propósito producir una flama caliente para fundir la base metálica y el metal de aporte en caso de que se utilice. También podemos hablar de otro grupo, de la soldadura por resistencia. La soldadura por resistencia obtiene la fusión usando el calor de una resistencia eléctrica para el flujo de una corriente que pasa entre las superficies de contacto de dos partes sostenidas juntos bajo presión.
Como podemos ver, en todos estos procesos se usa no solo el calor, no solo la fusión del material, sino también se utiliza la presión. Pero hay otros procesos de soldadura de presión en los cuales se produce la fusión de los metales unidos, como por ejemplo los cuales son las soldaduras de haz de electrones y las soldaduras con rayos láser. Por el contrario, están las soldaduras de estado sólido, en las que la manera de soldar se predomina lo que es la presión. El calor se toma en cuenta, pero en poca proporción. ¿Okay? Las soldaduras de estado sólido se refieren a los procesos de unión de metales en las que la fusión proviene de la aplicación de presión solamente o de una combinación de calor y presión. Si se usa calor, la temperatura del proceso está por debajo del punto de fusión de los metales que se van a soldar. Es decir, los metales no se derriten, simplemente se unen desde un punto de vista subatómico. Y por consiguiente no se debe utilizar un metal de aporte. Estos procesos crean una unión metalúrgica con muy poca fusión de los metales base. Existe un pequeño detalle: cuando tú vas a unir subatómicamente los metales, debes evitar que exista aceite, partículas de polvo, incluso óxido, porque eso evita o disminuye la calidad de la soldadura. Como la soldadura por fusión, esta soldadura también se desglosa o se divide en distintos grupos. El primero podría ser la soldadura por difusión, que es un proceso de estado sólido resultado de la aplicación tanto de calor como presión. Por lo general, este proceso se realiza en una atmósfera controlada y el tiempo es suficiente para que ocurra la difusión y la coalescencia. Otro grupo es la soldadura por forja. Aquí los componentes que se van a unir se calientan a altas temperaturas de trabajo y después se forjan juntos por medio de un martillo u otro medio. Podemos hablar también de la soldadura en frío, la cual se realiza aplicando alta presión entre las superficies en contactos que tienen que estar limpias y tienen que estar a temperatura ambiente, por eso se llama en frío. Al menos uno de los metales que se va a soldar en este proceso, o de preferencia ambos, deben ser muy dúctiles y libres de endurecimiento por trabajo. La soldadura por fricción, el cual es un proceso en el que la coalescencia se obtiene mediante el calor de la fricción entre dos superficies. O sea, el calor en este proceso proviene solo de la fricción entre las superficies que se van a soldar. Este es un proceso que se utiliza mucho en un punto de vista comercial y es conveniente, tiene muchas ventajas para todos los métodos de producción automatizada. Podemos hablar también de las soldaduras de rodillo, que es una variación de la anterior mencionada soldadura por forja y de la soldadura en frío, dependiendo de si se obtiene o no el calentamiento externo de las partes de trabajo antes del proceso. Es un proceso de estado sólido o un proceso de soldadura de presión en el cual se aplica una presión suficiente para producir coalescencia mediante rodillos, ya sea con o sin aplicación externa de calor. También se puede hablar de la soldadura en caliente con presión, que es otra variable de la soldadura por forja, en la cual ocurre la coalescencia por la aplicación de calor y presión suficientes para producir una deformación considerable de los metales base. La deformación hace que se rompan las películas de óxido de la superficie y deja limpio el metal, para establecer una buena unión. La aplicación de este proceso principalmente se puede observar tanto en la industria aeronáutica y en el espacio. También está la soldadura explosiva, que esta es con calor y se realiza produciendo detonando un explosivo entre los materiales, creando así la coalescencia. Igual que la soldadura ultrasónica, en la que se unen los metales a través de ultrasonido, pero con presiones oscilatorias a una frecuencia ultrasónica a la interfase para producir la coalescencia. Bueno, muchas gracias, espero que les haya gustado el material, estamos encantados de ayudarlos.